Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Ha concluido hace unos días la 54 Serie Nacional de Béisbol con sus luces, con sus sombras, con su campeón, Ciego de Ávila, con una isla de la juventud que dejó tremenda estela de simpatía y derroche de coraje durante este campeonato. Y de todo eso, pues pretendemos hablar hoy en nuestra mesa redonda con la presencia acá de colegas especializados en el deporte, específicamente en el béisbol, y que nos ayudarán pues a desentrañar los resultados de esta serie nacional, las cosas en que ha avanzado, en las que todavía no ha avanzado y en las que ha retrocedido el béisbol cubano, y por supuesto esa mirada al futuro que también queremos dar en estos minutos. Tengo el placer que me estén acompañando esta tarde nuestra colega Daily Sánchez Lemus, subdirectora del canal Tele Rebelde. También está con nosotros Oscar Sánchez Serra, subdirector del diario Granma y periodista también de deportes del propio diario. El colega Michel Contreras González, periodista del portal digital Cuba Debate, y Rodolfo Durán Almeida, periodista de Radio Rebelde y también, por supuesto, encargado junto a otros colegas del equipo de las transmisiones de Radio Rebelde durante todo el año. Con ellos estaremos compartiendo los próximos 55 minutos de programa. Les propongo que nos acompañen para hablar de béisbol. Y antes de iniciar, como es habitual, la mesa redonda va a su noticia del día. Hoy tiene que ver con la repercusión que sigue teniendo en todo el mundo la declaración ayer del presidente Obama de su decisión de sacar a Cuba de la infame lista de países terroristas, y la declaración que la Cancillería cubana hizo dándole la bienvenida a tal decisión. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Barack Obama ha presentado ante el Congreso el reporte requerido con la solicitud para que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Definitivamente un paso clave, pues en este proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Cuba reconoció la justa decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de quitar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lista en la que, según La Habana, nunca tuvo que haber sido incluida. La inclusión de Cuba en la lista suponía la imposición de sanciones por parte de Washington. La decisión es un paso importante en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Este documento es el paso más concreto dado hasta ahora, el aviso de Obama al Congreso para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Llega 3 días después del histórico apretón de manos en Panamá. Estar en esa lista, junto a Irán, Siria y Sudán, era un escollo para la reapertura de embajadas. El Congreso tiene 45 días para estudiar la decisión antes de que entre en vigor, pero es muy difícil que los legisladores la puedan parar. Eso sí, algunos republicanos, como Marco Rubio, que se postula como candidato a la presidencia, cree que es un terrible error, muy distinto a lo que se escucha en las calles de La Habana. Me parece lo más justo y lo más inteligente que haya podido suceder. Eso implica un desarrollo, un adelanto. Que nosotros no somos terroristas, al contrario. En un comunicado oficial, el gobierno dice que Cuba nunca debería haber entrado en esa lista y que el país ha sido víctima de centenares de actos terroristas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió la certificación de rescisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Este importante triunfo de la dignidad cubana es un paso fundamental para el acercamiento diplomático que ambos países iniciaron en diciembre de 2014 y refleja que la isla jamás debió estar en la lista porque nunca patrocinó al terrorismo, como diría Raúl Castro en la 7ª Cumbre de las Américas, y que al contrario, los cubanos han sido víctimas de la acción terrorista organizada y financiada desde Washington. Hoy Cuba ha obtenido un triunfo gracias a la firmeza de su pueblo y el apoyo de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Bueno, así lo han estado reflejando las diversas televisoras internacionales, también medios de comunicación impresos, digitales de todo el mundo. Una noticia que sin duda era esperada y que ha tenido una amplia repercusión. Así comenzamos nuestra mesa redonda. Vamos ahora a hablar de béisbol y empecemos desde Ciego de Ávila, la tierra de los campeones.
lo máximo, Ciego lo máximo, la isla lo máximo. Para nosotros fue algo muy emocionante porque pudimos tener un gran éxito en toda la provincia y muchas personas de todo el mundo estábamos unidos ahí viendo cómo los campeones triunfaban. Maravilloso, maravilloso, mejor playoff que este, yo no he visto una pelota cubana, sinceramente. El equipo de la isla es un gran equipo, pero estábamos jugando al zigzag. Hoy ganamos a Ciego y mañana a la isla. Le tocó Ciego en la última y ganamos. Nunca se pensó de que esa final fuera una final así tan tensa, tan dramática. Los dos equipos dejaron la camiseta en el terreno para poderse llevar el campeonato, pero bueno, no puede haber dos ganadores. Tiene que haber uno y en este caso le tocó a Ciego de Ávila. Con mucho respeto sí fue por parte de los dos equipos. Y de la población de Ciego, tanto de Ciego como de la isla. Fue espectacular, mucho público, mucha alegría sobre la victoria de los Tigres. Muy orgullosa de vivir en la provincia de donde son los campeones de Cuba. Un playoff muy bueno, un playoff disfrutado por todos los javileños. Nos sentimos contentos por el triunfo de los javileños y para adelante. Pensamos que el próximo año vamos a seguir siendo campeones. El mayor evento cultural de este país es la pelota. Y que un equipo de una provincia joven, pequeña y de una isla que también es bien pequeña sean los grandes de la pelota cubana, yo creo que es un elemento trascendente para la cultura de Cuba. Bueno, así han estado disfrutando los javileños desde el momento en que pudieron levantar el trofeo de campeones nuevamente por segunda ocasión en las 54 series nacionales que han transcurrido hasta ahora. Un acontecimiento que sin duda llenó de regocijo a esa provincia, pero que fue seguido, Daily, por todo el país, porque sin duda fue un playoff que se disputó palmo a palmo hasta el último minuto. ¿Cómo catalogas el desarrollo del playoff? Estabas muy reservada para tu pronóstico del campeón de esta league, pero ¿qué te pareció ese desempeño y tanto Ciego como la Isla de la Juventud? Bueno, ante todo, buenas noches. Y bueno, la reserva se debía, y te lo dije aquel día, precisamente a que la Isla había roto todos los pronósticos. La Isla, para clasificar, estaba prácticamente en un playoff desde antes de la postemporada. Tuvo que barrer Industriales en el Latino, después tuvo que enfrentarse con Matanzas, que había sido el mejor equipo de toda la campaña. Y bueno, y luego de ver, decir, esas actuaciones era pues quizás un poco demeritar el hecho de quitarle la posibilidad, aunque Ciego es un mejor equipo y en los papeles también lo había demostrado, fue el equipo más estable en la segunda etapa. Yo creo que era justo darle también esa posibilidad a los Piratas y de hecho llegaron hasta el séptimo juego. Yo creo que hablando, es decir, justo cuando se terminó la serie, el colega Ángel Luis decía que el campeonato de la Isla lo ganó en el sexto juego y yo creo que sí, que es justo. La Isla quizás podía haber ganado el séptimo juego igual, pero yo creo que ya el solo hecho de llevar este playoff al último desafío le da un matiz mucho más heroico del que hasta ahora había tenido la actuación de los Piratas. Hacía varios años que no se iba en una final hasta el séptimo juego. Exactamente, porque además tienen el privilegio de ser de las pocas veces que una postemporada, una gran final, se ha ido hasta el último juego. Creo que fue un playoff muy noble, donde los dos equipos se entregaron. Noble, te digo, en el sentido de que se jugó bien, no había una rivalidad que fuera mucho más allá del terreno deportivo, sino que se enfrentaron muy respetuosos, la afición fue muy respetuosa. No hubo elementos extradeportivos. Exactamente, recuerdo que hubo una avileña en un bloque de entrevistas que se hizo que decía, que llamaba justo después del sexto juego al respeto de todos los avileños al equipo de Ciego, porque ellos lo consideraban a la Isla también un equipo que era campeón, y eso te demuestra, bueno, pues el valor también, y que es muy importante, sobre todo difundir en el deporte en estos tiempos, que haya habido esa disciplina, que haya habido ese respeto, y sobre todo que independientemente de las deficiencias que ya conocemos que tiene y de las cuales hablaremos seguramente más adelante aquí en esta mesa, el hecho de que un equipo como la Isla, que fue todo entrega, que fue todo romántico, haya llegado hasta la final y haya podido dar un buen espectáculo. El equipo de Ciego, bueno, pues creo que se cumplió lo que estaba por el papel, por el desempeño que se venía viendo desde toda la serie. Se impuso, ganó todos los juegos impares, ya lo decía, fue un zigzag, ganó el primero, perdió el segundo y así se impuso en el último desafío, jugando su mejor juego de pelota, con unos refuerzos que le respondieron muchísimo y bueno, se vio en el terreno. Fueron mejor que los Pineros en el último desafío, se llevaron al campeonato, un merecido campeonato que se llevó Ciego de Ávila, y la Isla, bueno, igual, la Isla
todo el reconocimiento para los pineros, el trabajo que hicieron este año, la forma física en que llegaron hasta el último de los juegos, hasta la última parte del último de los juegos. Era increíble cómo siempre estaban envasando gente con peloteros, aunque quizás todo no les salió bien en los últimos juegos, pero demostraron una gran forma física y sobre todo muchas ganas de jugar béisbol, que eso yo creo que es una de las cosas que más le hace falta a nuestro campeonato. Y creo que era una carrera de fondo, y en la carrera de fondo quien tiene más energía siempre llega mejor al final. Eso creo que pasó, ¿no? Ciego llegó en mejores condiciones que la Isla a ese juego final, evidentemente porque contaba con más elementos de calidad en sus filas, aunque la Isla creo que fue, como decía, el gran héroe de este campeonato de béisbol, el que le dio un aliento a ese final, que creo que siempre hace falta para los campeonatos. Y eso me hace recordar un poco, Oscar, el hecho de que hay gente, hay especialistas, hay personas que dicen que los playoffs hay que saberlos jugar. Y al final creo que un poco este playoff ha demostrado eso, ¿no? No siempre el que va más adelante en la carrera, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, pudiéramos decir, ¿no? Claro. Y hubo sorpresas en esa victoria de la Isla Matanza y después en este llevar hasta el séptimo juego el desafío contra Ciego, pero finalmente ganó Ciego, que ya había sido una vez campeón nacional. Claro. Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que esto que decía Daily es muy importante. La Isla demostró la grandeza de los pequeños, esa que el escritor uruguayo Eduardo Galeano, recientemente fallecido, dice que siempre buscaba en los pequeños héroes. Llegó como un equipo, está claro. Yo decía que aquel que no dio favorito a la Isla para imponerse a Matanza no estaba cometiendo un error, ni estaba cometiendo un sacrilegio desde el punto de vista del conocimiento. Estaba evaluando un equipo como Matanza, que había desarrollado un campeonato que le permitió estar casi 5 meses en primer lugar, y contra un equipo que, como dice Darío, también jugó un playoff antes de entrar, porque no solamente es que le haya ganado a Industriales 3 partidos, a los cuales estaba obligado a ganar. Estaba contra Pinar del Río. No, es que estaba contra Pinar del Río, que también hizo un tremendo final de calendario regular, pero la historia empezó antes con Granma, después que salió barrido de Matanza, porque se llegó a Granma con 3 de desventaja, tenía que ganar la serie a Granma en Granma, y la Isla jugando de visitante pasa mucho trabajo, porque va con 25 peloteros, pero 15 de ellos tienen que ser pitchers. O sea, tiene 10 jugadores en el dogado. Pero en Granma salió y le ganó a Granma, le ganó como super knockout. O sea, con la misma arma que Granma gana, ya vencieron. Jugaron un playoff con Matanza que en la medida que aquello iba, o sea, que iba avanzando el playoff, el equipo iba creciendo, o sea, iba creyendo que podía ganar. Yo creo que la Isla de la Juventud tuvo... O sea, llega con este equipo, con esta categoría de equipo menor, pero ellos mismos, en el playoff con Matanza, empezaron a verse distintos. Su afición lo empezó a ver distinto. Y nosotros los periodistas empezamos a tener una mirada distinta hacia ellos, que yo creo que al final, y eso lo decía a Pantoja, yo creo que al final eso le incrementó un tanto la presión ya para la hora de decidir contra un equipo como Ciego de Ávila, que como bien tú has dicho, es un equipo superior y como dijo Dale, es un equipo que yo creo que es del que mejor funcionó. No es que en defensa, picheo y bateo haya tenido un rendimiento estable y que haya sido el mejor equipo de la segunda etapa. No, es que funciona como equipo. Tú vas a Ciego de Ávila, entrevista a los peloteros, y los peloteros están, eso se mueve compacto, de manera compacta, todos. Y entonces... hay cohesión también en dirección de equipo, ¿eh? Hay cohesión, dirección de equipo. Le dan la pelota a Vladimir García y Roger Machado, cuando nosotros le preguntamos por qué le diste la pelota a Vladimir, no se la diste a Cano para en el tercer juego, en el segundo juego allá en la isla, el primer juego en la isla, él le dice, bueno, porque Vladimir es un pitcher de equipo Cuba y Vladimir tiene que resolver esta situación. O sea que, y Vladimir también coincidía y sabía que podía resolver, no se resolvió la situación, perdió ese juego, pero salieron al otro día a dar su mejor béisbol igualmente. Yo creo que la Isla de la Juventud hizo grande los playoffs, hizo grande la Serie Nacional. Demostró que no hacía falta que estén los grandes para dar un playoff, como dice la afición avileña, un compañero que hablaba ahí, que era el mejor playoff que se había con la pelota cubana. Aquí hay un factor fundamental en la Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud tiene un líder. Yo había abordado eso en el periódico. Yo creo que a Matanza le faltó un líder. Independientemente de peloteros de tremenda valía, como lo fue Yadier Hernández, que destrozó el playoff a la ofensiva. Pero ese momento en el que tú, aunque no batees, o aunque se te caiga una pelota como le pasó a Michel Enrique, y comprometió un juego, aún fallando, él seguía siendo líder. Y cuando falló la defensiva, el primero que salía al terreno, sin antes salir la isla, era él. Y atrás venían todos. O sea, yo creo que la conjugación entre el liderazgo de Michel,
la dirección del equipo, que honestamente fue muy colegiada. Las decisiones se tomaban ahí, las tomaban entre los cuatro, se reunían, y aunque se equivocaron, como me dijo Pantoja una vez, colegiadamente nos equivocamos. Yo creo que eso le imprimió a los peloteros mucha confianza y dio el resultado de la isla, del cual nos sorprendemos, pero es una grata sorpresa al béisbol cubano en medio de las dificultades que yo creo que sigue teniendo en el punto de vista, que lo hablaremos después en un tercer momento, organizativo que tiene el torneo, desde el punto de vista técnico, táctico. Yo creo que más allá de esas deficiencias, la isla hizo grande béisbol porque le dio el espectáculo que necesitaba este béisbol, sin Industriales, sin Santiago de Cuba, sin Villa Clara, en una final sin Pinar del Río. Esa es también parte de la dinámica, ¿no? Como decías, lo que representa el líder. Y en este caso había una dirección compartida entre el líder del terreno y la dirección del equipo. Por cierto, que Michelle ha dicho que piensa jugar un par de años más y después le gustaría dedicarse a dirigir en el béisbol. Habría que esperar, por supuesto, ese momento. Pero, Michelle, ¿qué piensas que fue lo que llevó a Ciego de Ávila hasta este campeonato, siendo el tercero en la clasificación? Aunque tuvo una segunda parte del campeonato excelente, pero ¿qué cualidades crees que tiene el equipo ese que llegó al campeonato de Cuba? Sí, buenas noches. Bueno, independientemente de las muchas cualidades positivas que tenga el equipo, era el equipo más sólido que se veía en la segunda etapa. Yo creo que Ciego gana, como mismo ganó Villa Clara en la 52 y Pinar en la 53. El día de la elección de los refuerzos fue la clave, para mi modo de ver, de la victoria aquella de Villa Clara con John Martínez y compañía, y la victoria de Pinar con aquellos jardineros que le redondearon el equipo Urquiola. Creo que ahora Machado aceptó, perdón, el día de los refuerzos cada vez me parece más vital. Me parece que hay algunos managers que lo subestiman un poco, y ese día se está decidiendo el campeonato y se va a seguir decidiendo. Creo que ahora fue clave para Robert Machado la incorporación de los dos villaclareños, Jenny Pérez y Ariel Borrero, en la medular del line-up, porque juntaron fuerzas junto con Joel Bifi para traer la mayor parte de las carreras que producía el equipo. Entre los tres trajeron más de 70 carreras. Son tres de los peloteros, por cierto, que lo escribí en Cubebate y lo reitero ahora, tres de los peloteros más regulares que tiene este país en los últimos 10 años y de los que menos se habla, porque son peloteros de perfil bajo. No suenan tanto, pero yo siempre quiero en mi equipo a Borrero, a Daniel Pérez o a Joel Bifi. Son peloteros de todos los días, de los 87 juegos. Y creo que además de eso le rindió muchísimo otro refuerzo clave, que fue el mejor refuerzo de la segunda etapa, o sea, de la etapa, que es Ismael Jiménez. Ganó 9 partidos y perdió 2. Que al fin fue campeón nacional, aunque no fue con su provincia, ¿no? 9 partidos y 2 perdidos con una efectividad envidiable. Y Jiménez pesó muchísimo ahí. También algunas salidas esporádicas, pero también efectivas a Alain Sánchez y Villacareño también. Creo que Roger le sacó mucho partido a eso, sin desdeñar el aporte de jugadores de casa, que también pesaron, por supuesto, como en los casos de Todo Coraje, Ander Guevara o Jorge Borroto, que tuvo 2 jonrones muy importantes. Muy importante. El propio Fizz, o Osvaldo Vázquez, que es una figura emergente dentro de la receptoría cubana y que puede pesar muchísimo. Había cuenta de que nos estamos casando siempre con receptores defensivos y no miramos que también hay receptores que son capaces de sacar la pelota del terreno y que no lo hace del todo mal en la receptoría. Tienen que trabajar todavía con eso, pero el muchacho se defiende bastante ahí y para muchísimas piconazos, porque los pitchers de Ciego trabajan mucho con la bola contra el suelo. Creo que eso fue el arma fundamental de la que dependió Ciego y que se corrobora que los refuerzos son vitales para aspirar al campeonato. En cuanto a la isla, algo que decían ahorita y quería destacar, a mí siempre me llamó la atención y lo comenté incluso, cómo ese equipo llegó a la final. Usted mira la isla y se da cuenta que es el equipo que menos jonrones dio. Daba un jonrón cada más de 3 juegos. Bueno, en la final de hecho no dio. En la final dio uno. De Julio Barcelona. Era el equipo con peores slugging, no llegaba a 400 de slugging. Tenía una línea central y en general una defensiva bastante floja, inclusive con la existencia de un torpedero novato, que es muy difícil para un equipo esperar un campeonato con torpederos novatos. Si seguimos más allá, vamos a picheo, es el equipo que más carreras permitió, de todos los equipos, los 8 que tuvieron la segunda etapa, el que más carreras permitía. La isla hacía 4,84 carreras por juego y le hacían 4,91. O sea, a la isla, por promedio, le hacían más carreras de las que ellos fabricaban. Y tú te dices, ¿cómo ganan 56 de 100 juegos en la temporada? Entonces yo creo que el secreto está en lo que decía Oscar ahorita, porque no le encuentro... Casi siempre perdía por muchas carreras y ganaban el juego chiquito. Exacto. 37 de 50 juegos ganaron. Juego chiquito, de 3 carreras o menos, 37 de 50. Es muy difícil hacer esto. Ahí yo creo que influyó mucho, Michelle, el picheo relevo, que lo desdeña en otros equipos y que en la isla fue clave para los resultados. Pesa bastante eso de tener 2 cabezas visibles en el bullpen, que como no las tenía casi ningún otro de los equipos, Dani Aguilera y Héctor Mendoza. Y pesa también, creo, que la capacidad de Pantoja, de Rodríguez Pantoja, de no asumir el mando por sí solo, creo, y recostarse un poco a alguien en el terreno, como ustedes decían, que es Michel Enrique, que evidentemente, aparte que tiene capacidad de liderazgo, tiene capacidad para ver cosas dentro del terreno y
Y estas decisiones colegiadas creo que le funcionaron muy bien a la isla. Los equipos que ganan más partidos chiquitos, partidos por escobar apretados, normalmente son los partidos donde más se ve la mano del manager. Y la mano del manager de la isla se vio muchísimo durante todo el torneo. Ningún equipo ganó 37 de 50. Esos parámetros son muy altos incluso para el béisbol de Grandes Ligas. 37 de 50 partidos chiquitos es sumamente difícil. Yo miraba a la isla y me acordaba en Estados Unidos, en la Grandes Ligas tiene un equipo que le llamaban los Amazing Mets, los increíbles Mets de 69 de G. Hodges. Bueno, esta es la increíble isla de la pelota cubana. Es un equipo que llegó a donde llegó sobre la base de ser favorito en la libreta de nadie, pero ganando, venciendo equipos que eran muy superiores, y lo son hombre por hombre. Incluso yo creo que casi todos los equipos que no clasificaron para los playoffs eran superiores a la isla hombre por hombre, pero la isla como conjunto los dejó detrás. Y así venció, como decía Oscar, a Matanza, que fue el líder toda la temporada y estuvo a punto de vencer a Ciego. En el último tercio de juego la isla todavía podía ganar el campeonato, estaba 3-2 de juego. Habían venido de abajo después de remontar normalmente el golpe anímico. Bueno, le salieron mal las cosas en ese momento, pero creo que ese equipo de la isla sí dejó muy claro que sobre la base de una dirección colegiada se puede llegar muy lejos, y esa dirección, independientemente de los partidos chiquitos, algo que apuntaba mi colega Oscar Sánchez hace unos días, que era un equipo que en los extra innings era fabuloso, un equipo prácticamente invencible a la hora de lidiar los extra innings. Luego, para mí el único secreto que tuvo fue ese, el acierto del colectivo técnico de un hombre que apenas conocido en el país, como Rodríguez Pantoja, un hombre más conocido porque nunca lo habíamos visto dirigiendo desde el terreno como Michel Enríquez, y ese equipo llegó a donde llegó, las palmas para ellos, pero bueno, ganó Ciego, que realmente era el mejor equipo, aunque no lograra ejercer toda la autoridad que yo esperé que ejerciera sobre la isla en ese playoff final. Sí, tenía el favoritismo, pero tuvo que luchar realmente hasta el final para poder lograr el triunfo. ¿Cómo viste, Durán, este resultado y qué significó dentro de la serie este final, este playoff, tanto las semifinales como la final? Sí, buenas noches, Randy, saludos para todos los amigos que están en la sintonía. Pienso que fue un gran playoff. Se hablaba de este tema del séptimo juego, que tú mencionabas que hacía rato que no se llegaba a un séptimo juego. Bueno, en los últimos 15 años, 4 veces se ha llegado al séptimo juego. En el 99, cuando Santiago le ganó a Industriales aquí en el Latino. En el 2002, el famoso triunfo de Holguín sobre Santi Espíritu. Después, en el 2010, Industrial, el último campeonato que ha festejado la capital, cuando le gana a Villa Clara, que le gana el sexto y el séptimo juego, y ahora en este 2015. O sea que son, ya el hecho de que se haya llegado a un séptimo juego es algo poco usual dentro de la pelota cubana. Los playoffs por lo general se deciden en 5 o 6 desafíos, y esta vez se tuvo que llegar a 7 encuentros. En el caso de la isla, lo que señalaba Michelle... Y eso no sé, pero me parece que también muestra un poco cuánto puede emparejar de cierta manera los refuerzos a los equipos, ¿no? Exacto. Y puede ayudar a que sea la calidad un poquito los refuerzos, mejor, ¿no? Los refuerzos que en su principio fueron muy criticados, las personas inclusive todavía no asimilan el tema de los refuerzos. Muchos se quejan de que no les gustan los refuerzos, pero es una realidad de que los refuerzos han jugado un papel fundamental en los 3 equipos estos que han ganado con refuerzos y en el propio equipo ahora de la Isla de la Juventud. La isla, hay cosas que resultan increíbles, porque un equipo que sin un pitcher abridor que le gana un juego y ha logrado avanzar hasta el último juego, hasta las últimas instancias de un playoff, eso yo no tengo, digamos, referencia alguna de que un equipo haya ganado sin que un abridor le haya podido... ha sido líder de ese equipo. Porque Joelky Cruz sí le pichaba, le caminaba los juegos, pero la mayoría de las veces se iba sin decisión o perdía. Y entonces ellos todo lo basaron en Héctor Mendoza y Dani Aguilera. Héctor Mendoza participó en 6 de las 7 victorias de la isla. Ganó 3 juegos y salvó 3. De hecho, era el MVP del seguro. Si ganaba la isla, era el más valioso, sin duda. Cuando usted va a sacar, tiene que sacar el más valioso del equipo de Ciego de Ávila. Pero, óyame, yo creo que más valioso. Yo le daba mi voto a Héctor Mendoza, porque usted sabe lo que es de 6, 7. De 7 juegos que gana la isla, en 6 participa él, ganando o y además, resaltar en el caso de Mendoza el hecho de que, sabiendo que tiene un contrato con la liga japonesa, no tuvo reparo si había que pichar 3 innings por mi equipo, yo voy y picheo los 3 innings. Y pichó hasta 4 innings, o sea, no, es muy dispuesto. Entregado, dispuesto. En algunas ocasiones no pudo resolver, a veces venía a tratar de salvar y no lo lograba, pero después lograba mantener el juego, ese juego allá en la isla, él viene a salvarlo, no lo logra, pero después mantiene al equipo de Ciego sin carrera y el equipo al final gana. El tercer juego, me parece, y yo lo dije aquí cuando estuvimos la semana pasada, clave. Yo creo que fue clave el hecho de que Ciego, como visitante en la isla, arrancara con una victoria. Me parece que
que ese fue una victoria muy importante porque ya presionaba más al equipo de la isla a tener que ganar 2 juegos ahí para no ir en desventaja a jugar allá en la capital avileña. Y ya eso le puso, digamos que marcó ese playoff, independientemente de que llegaron al 7º juego, y creo que un 7º juego lo gana y lo pierde cualquiera. En este caso favoreció al conjunto de Ciego de Ávila. También hay cuestiones que a veces salen a favor, a veces es un poco de suerte. Ese sábado, independientemente del picheo de Yander Guevara, si uno se pone a ver el partido después fríamente, óigame, los fildeos de Ciego fueron fabulosos ese día. Parecía que eran sobrenaturales. Ariel Borrero. Que esa es una cosa también que resaltar de Ciego, pese a haber perdido el 6º juego y quizás anímicamente ir en desventaja, jugó un extraordinario partido del equipo en la defensa. Exacto. Es decir, que creo que jugó su equipo para ser campeón de Ariel Borrero ha dado un salto con 43 años que parecía que era Javier Sotomayor saltando 2.45. Joel Bifi se tiró a coger una línea. Entonces esos son breaks que salieron en contra del equipo de la Isla de la Juventud. Si no, yo creo que la historia hubiera podido haber sido diferente, por lo menos en las primeras entradas, porque el juego llega 3-2. Creo que la Isla también, en la Isla y Ciego, los dos equipos en algunas ocasiones jugaron un poco conservadoramente, porque en ese mismo 6º inning, cuando ellos hacen esas 2 carreras, están perdiendo por 3 y deciden sacrificar a Rigo Gómez. Le sale bien porque, bueno, Barcelán trae a los 2 hombres, pero usted dice, bueno, estoy perdiendo 3-0. Sacrificar al quinto bate. Al quinto bate y sin out, y un bateador de posibilidades. Y que había sido el mejor impulsor de ellos en el campeonato. Y eso le pasó varias veces a la Isla y le pasó también a Ciego. Hemos pasado en nuestra pelota de la crisis del toque de bola a la sobreabundancia del toque de bola, ¿no? Yo creo que esa es una de las deficiencias que más observé. Pese a que el 70% de las veces sale mal. Exacto. Y entonces se abusó mucho de esto del toque de bola, y creo que a la Isla en determinados momentos unas veces no lo hacía y otras veces lo hizo en exceso, y le pasó también a Ciego de Ávila. Pero yo creo que en sentido general un gran playoff. Me parece que este playoff nos da la medida de que cualquier estructura que se cree hay que sopesarla bien. Mantener ese playoff. Exacto, porque como eso no hay otra cosa. Eso es increíble lo que se vive con una serie de... Nada hay como las emociones de un playoff para la Serie Nacional de béisbol. Pero ya adelantabas algunos temas que me parecen importantes para hablar, que son cuáles son las deficiencias que aún nos quedan, cómo está hoy nuestra pelota. Les propongo hacer un breve alto para después hablar sobre ese tema aquí en la Mesa Redonda. Bueno, la Serie Nacional tuvo un gran campeón, Ciego de Ávila, y tuvo también un recorrido de 90 juegos, los playoffs y todo lo que ha transcurrido, más de 90 juegos y todo lo que ha transcurrido a lo largo de estos meses. Por supuesto que hay muchas cosas que valorar, pero en estos minutos podemos remitirnos quizás a los elementos fundamentales. ¿Cómo viste la serie en todo su recorrido, Oscar? ¿Qué elementos se dieron
Sé que tenemos unas opiniones de La Habana, pero voy a hablar con Oscar y después vamos a escuchar las opiniones de La Habana. ¿Cómo viste la serie, los elementos que más te parecieron que fueron positivos o negativos de este recorrido de la serie nacional? Mira, la serie nacional con este formato está claro que garantiza una arrancada que es muy tensa porque los equipos tienen que buscar en solo 45 partidos su clasificación. Eso le inyecta una tensión a los jugadores y al propio tiempo se traduce en más rivalidad, mayor espectáculo para la afición, que es la destinataria del béisbol. Después viene el tema de refuerzos, que yo creo que son muchos 7 refuerzos. Hay quien dice que no, yo creo que son muchos 7 refuerzos porque hay jugadores que no juegan. Creo también que durante toda la campaña hay jugadores, digamos, cerca de 90 jugadores, cerca de 90, no tengo el dato exacto, pero cerca de 90 jugadores juegan menos de 10 entradas en todo el campeonato. A partir de septiembre de 2013, como todos sabemos, hay una política de remuneración no solo a los peloteros, sino a todo el sistema, a todos los atletas. Sin embargo, ese que juega 10 innings en toda la temporada recibe lo mismo que el que está durante los 87 partidos en la grama, discutiendo, llevando a su equipo adelante. La motivación empieza a fallar. La motivación empieza a fallar en el dogado. Cuando usted ve un equipo que no sale, que no se va a entregar, da lo mismo si yo voy a recibir lo mismo que tú. O sea, yo lo que creo es que ahí, desde el punto de vista organizativo, hay que poner un acento. Ese es un primer momento. Lo segundo es en la materia de aseguramiento. Nosotros no podemos llegar en la Serie Nacional al espectáculo final, que son los playoffs, con una pizarra en Ciudad de Ávila que no funcione, que no funcionaba. Y entonces eso forma parte del espectáculo y de la imagen de nuestro principal espectáculo. Ahí había un aficionado avileño que con toda razón decía que el béisbol es el fenómeno cultural más importante que tenemos en el país, forma parte de nuestra identidad. Y por ser ese fenómeno cultural en el país es que también es atacado y es seguido por el mundo entero. Entonces, tú no te puedes dar el lujo de llegar a esa pizarra en Ciudad, eso es fatal. Es cierto que una pizarra que cuando se va la luz, y ahí hubo varios fallos eléctricos, luego no se recupera. No puede llegar a una final de nuestra serie nacional como espectáculo principal del deporte cubano con uniformes donde no están las letras de los peloteros, no está la letra de los equipos. Hay camisetas de la isla que le faltaba como 3 o 4 letras. Eso no nos puede pasar. Ese tema semifinal, final, tiene que ser el momento cumbre del campeonato, en todos los aspectos. Claro, exactamente. La otra cosa que no nos puede pasar es que si vamos a reflejar ese espectáculo en toda su dimensión, en toda su magnitud, al trabajo de la prensa hay que garantizarle ciertas condiciones. Los periodistas pasamos ciertos trabajos en las sedes de los playoffs, para transmitir la información que llegue a ser un momento agónico, y eso va en detrimento de la calidad de la información que le estás brindando al que te lee, al usuario de Cuba Debate, al lector de Granma, al oyente, porque lo que vas a llevarle, que está detrás del juego, detrás de lo que se ve en televisión, empieza a sufrir, y empieza a sufrir muchísimo, porque tienes horarios de cierre, en fin. Hablando de información y de calidad del espectáculo, a mí también me parece contradictorio que las conferencias de prensa no sean permanentes en todo espectáculo. Si hay en la final, tenía que haber habido una semifinal también. Ese es otro punto que te iba a decir. Yo creo que debía haber conferencia de prensa desde la propia semifinal, porque es el momento en que tiene la población para ver a sus ídolos allí y enfrentado a preguntas que no son para contestarle a los periodistas, es para que mediante esa pregunta del periodista él se comunique con el aficionado que quiere verlo. Nosotros transmitimos las ligas profesionales europeas de fútbol y le ponemos una previa, le ponemos lo que se llama previa, porque ahí se conocen detalles. A la gente le gusta ver a los futbolistas bajándose. A mí me han dicho que les gusta bajándose de los ómnibus cuando llegan al estadio. Nadie sabe cómo llegan un pelotero nuestro al estadio. Toda esa cosa que se dice, que la gente quiere verlo porque también se da en nuestro país. Bueno, se lo pueden decir cualquiera de nuestros compañeros. Cuando uno llega al estadio, que el equipo llega o va a salir, hay un pueblo entero esperándolo para felicitarlo, para tocarlo, para que le dé un autógrafo.
y nuestros peloteros responden a esa afición. Entonces yo creo que nosotros debemos crear todas esas condiciones para que se den. Hoy eso no está creado y eso atenta contra el espectáculo. Otra cosa que yo creo que es importante, ahora se dio la final entre la isla y Ciego de Ávila. Podía haber sido la isla Granma. Para ese mejor espectáculo, para que el pelotero rinda más, para que ahora rindieron. El pelotero nuestro es un deportista sacrificado, pero es agotador. Si es agotador para los periodistas que somos obesos y que no hacemos nada. Ahora, para el pelotero, ir desde Ciego de Ávila en una madrugada, salir y ir a la isla de Guantú, se puso un avión, pero después del regreso, que era para el último día, no... Catamarán el catamarán que son 3 horas. Después. El catamarán, por ejemplo, ahora se movió más de la cuenta, y la gente estaba... ya después, una guagua hasta Ciego de Ávila, tú llegas con un cierto estropeo ahí, y eso después se te va a... Y esta vez además no hubo 2 días entre una partida, sino fue un solo día y jugar al otro. Y eso yo creo que uno pudiera valorarlo. Yo a lo mejor no se planificó el avión, sé que son gastos económicos, pero si nosotros estamos hablando de que ese es nuestro principal espectáculo, ese principal espectáculo hay que defenderlo a como del lugar. Y hay que tributarle en correspondencia con lo que significa para la población. Esos elementos yo creo que lastraron el esfuerzo de peloteros, el esfuerzo incluso de los directivos de las autoridades del béisbol, que también se entregaron como los peloteros a un mejor espectáculo. Pero esto tiene que tener un poco, a lo mejor la palabra puede ser fuerte, pero un poco más de seriedad a la hora de decir, si este es mi principal espectáculo, yo tengo que tributarle a este principal espectáculo todo lo mejor que tenga. Y creo que sobre todo también parte de planificación y de convenciones, ¿no? Eso mismo de las conferencias de prensa. Si hay conferencias de prensa, desde el principio todo el mundo tiene que saber que hay conferencias de prensa y tiene que haber, si va a ser de tal manera el campeonato, desde antes hay que saber cómo va a organizarse el campeonato. Yo creo que una de las cosas que en el orden técnico, Michel, también influye en el resultado es precisamente esa, a veces improvisaciones. Por ejemplo, el tema de los refuerzos. Se habla de los refuerzos, un elemento sin duda que le está dando, ha cambiado la tónica del campeonato. Pero a mí me parece, no solo puede existir o no, como decía Oscar, que si son 7 o si son 5. Lo que a mí me parece que también es excesivo, que los 7 esos después se convierten en 25 y que los 5 antes se convirtieran en 15. Es decir, o son refuerzos o es un desfile de refuerzos en los equipos. Es decir, hay cosas que a mí me parece que un poco lastran esa calidad del campeonato y la manera en que puedan rendir mejor los peloteros. Pero en el orden técnico, hablando del campeonato, ¿qué elementos tú crees que son los que resaltan, positivos o negativos, del desarrollo del béisbol cubano? Bueno, Randy, yo creo que ante todo a mí lo que más me preocupa siempre, y lo digo en todas las mesas y lo diré, es la estructura. A mí, yo soy enemigo acérrimo de la estructura de 16 equipos. Yo digo que así no vamos a mejorar, ni aunque estemos exportando ahora mismo, saliendo peloteros hacia el Caribe o peloteros hacia Canadá. Después vienen aquí, entonces seguimos en el mismo círculo vicioso dándole vuelta a la noria, una estructura de 16 equipos que para nada aporta nada. Yo creo que con 8 equipos estamos bastante sobrados y 6 sería el número ideal. Me parece que a partir de esa deficiencia que se da en el alto rendimiento, más la deficiencia en la base, que lamentablemente es básica, que es la formación de los peloteros de las categorías inferiores, para los cuales no hay suficiente cantidad de pelotas, suficiente cantidad de bates y etcétera. Sabemos que incluso las series provinciales se juegan con unas pelotas que son imposibles de botar, ¿no? Las series provinciales, el líder en honrones termina con 3 o con 4, porque son pelotas que no sirven, francamente. Entonces, si la deficiencia empieza en la base, con estos muchachos a formar, y después, cuando llegan a la nacional, el técnico tiene que ganarse los sesos en trabajar dividir los técnicos que tenemos en el país para 16 equipos. Me parece que vamos a demorar mucho más la formación del talento. Podríamos tener una segunda división y en una segunda división seguir jugando la misma cantidad de peloteros, pero en una primera sí estaría el talento más concentrado, como lo está en esta segunda fase del campeonato nacional, que podría entonces entrar por la vía de los refuerzos o no, o sea, contemplarse refuerzos o no, hacer una bolsa de jugadores o como se pretende hacer. Yo estoy de acuerdo con la fórmula que implanten. Yo lo que quiero es que reduzcan la cantidad de equipos. Ojalá que algún día lo hagamos. En cuanto a la cantidad de refuerzos, estoy plenamente de acuerdo con Oscar. 7 me parecen demasiado, lo dije en su momento. 5 creo que era un número bastante sensato. Y creo que también deberían controlar un poco la cantidad de veces que yo puedo mover, o sea, subir o bajar un refuerzo. Creo que debería haber un número que no sea rígido, como fue al principio, que solamente eran estos y ya,
pero no debía ser tan abierto, ¿no? Y de alguna manera que quizás yo pueda cada uno de ellos cambiarlo una vez o no sé. Yo lo que sé es que estos refuerzos están determinando finalmente los destinos de un campeonato y que algún control tenemos que poner sobre la posibilidad de emplearlos a mansalva, ¿no? En el campeonato nacional. Creo que técnicamente se ven deficiencias gravísimas en aspectos elementales del sentido táctico de juego. Las vimos, por ejemplo, en la final de Ciego La Isla, que se supone que eran los dos mejores equipos porque llegaron a la final, y vimos innumerables scoring suicidas. Vimos innumerables veces la insistencia con la jugada de toque de bola que decíamos ahorita, y la mayor parte de las veces salía mal, pero insistíamos en ella. Vimos un poco de desactualización con respecto a tendencias modernas. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que el toque de bola, por ejemplo, con hombre en primera y segunda, sin out, o sea, hombre en primera y segunda se producen más carreras bateando que con hombre en segunda y tercera con un out, que es el lado que regalamos con el toque de bola. Están los estudios para demostrarlo, y creo que nos podemos apetrechar un poco de lo que dice la ciencia con respecto a eso para nosotros tomar medidas o tomar decisiones en un dogado de pelota. Vimos también deficiencias en líneas centrales. Casi ninguno de los equipos del país tiene una línea central sólida, ni siquiera después de reforzados. Porque, por ejemplo, la de Ciego era bastante buena, pero la de la Isla tenía bastante flaqueza. De la receptoría a shortstop y centerfield, muchachos muy jóvenes además. Michel Enríquez tampoco, que no es la línea central, pero Michel Enríquez tampoco está en su mejor momento defensivo y así por el estilo. O sea, estamos en un béisbol donde se está bateando más, se está corriendo peor las bases y se está bateando más además porque el picheo evidentemente ha descendido su nivel. Y yo me pregunto, la defensa ha bajado también. La defensa ha bajado muchísimo. Y yo me pregunto, también las condiciones de los terrenos facilitan o propician enormemente la cantidad de errores defensivos que tenemos, independientemente de los fallas de concentración, que uno ve a un jugador en el terreno saludando a una muchachita en la grada en medio de una entrada. Y me parece que eso es una falta de profesionalidad, una falta de seriedad con el juego. Mucho menos jugadores riéndose después que al equipo le hacen 10 carreras. Pero bueno, son faltas de seriedad, profesionalidad, que creo que la mano del manager tiene que verse en ese momento, sentar a ese hombre o quizás dar la baja del equipo por un tiempo, no sé, sancionarlo. En fin, creo que se están viendo todos esos tipos de detalles lesivos para la imagen de nuestra pelota, que afortunadamente todavía sigue produciendo talento. Ahí lo vemos ahora mismo en los equipos Cuba, de pronto aparece una nueva figura. Alfredo Rodríguez en La Isla, me pareció fascinante ese muchacho en la posición de torpedero. Dudo mucho que siga como reforzando al elenco de La Isla en el futuro. No sé cómo nadie en la capital se percató de que ese muchacho tenía que pertenecer en esta fila. Y así por el estilo con otros jugadores que tienen tremendísimo talento, pero que tendríamos que trabajar más un poco en la formación de ese jugador, no solo en lo deportivo, sino también en lo profesional. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir insistiendo, en que parte del espectáculo es precisamente la concentración, en que uno es jugador de béisbol y cuando está en el estadio es jugador de béisbol, no está en otro tema, ¿no? Y creo que esa es parte de las cosas que hay que seguir profundizando. Pero escuchemos algunas opiniones que también se recogieron aquí en la capital sobre esta serie nacional, el resultado, lo que piensa nuestra gente. Para todo el mundo fue muy atractiva. Sigue siendo un espectáculo tremendo para los cubanos, porque nos gusta, está en nuestra sangre la pelota, como le decimos, y creo que, bueno, veremos la siguiente serie. Yo pienso que sigamos aumentando en calidad cada año, que es lo importante. Yo pienso que el playoff toda Cuba lo disfrutó. La isla dio un espectáculo muy bueno, sin ser un equipo favorito dentro de los 16 equipos. Creo que fue sumando en su juego diario. El equipo se veía cohesionado y con mucho entusiasmo. La isla, por ser menos que toda la provincia, la isla, mira dónde llegó. Y que decían que la isla no iba a llegar a ningún lado. Y eliminó a Matanza, a Granma e Industriales, a los 3 mejores de la pelota. ¿No es así? Al equipo de la isla hay que darle otra medalla también más porque es merecida. Es merecida, primera vez que tienen la posibilidad de lograr llevar el campeonato hasta este nivel, y pienso que es merecido el segundo lugar ese que pudo obtener el equipo de la isla. Tienen que cambiar una estructura para que los peloteros esos cuando lleguen a sus contrataciones jueguen por aquí también, ¿no me entiendes? Mira, ya ocurrió ya la lesión de Uriel que se afectó el contrato de él. El equipo Granma que tenía los mejores bateadores, ¿verdad? Y no salió de la liga y eso no me cayó súper mal. La serie sí tiene su atractivo, sobre todo en los playoffs y eso, pero muchos errores, los pitchers no dan strike. A mí me encantó la serie nacional porque yo soy fan a la pelota.
soy fanática de la pelota, vi la serie y cuando yo estaba viendo la serie, si mi esposo quería ver otras cosas, él tuvo que limitarse porque yo vi la serie. La realidad es que las mujeres cubanas también seguimos la pelota, ya no podemos estar hablando solamente de novela, la novela la grabamos y después la seguimos porque la pelota hay que disfrutarla en vivo para ver todas las emociones, disfrutar, gritar, seguir todo. Y nada, la serie nacional, mi criterio es que sí tiene mucha calidad, podría mejorar y nada, el próximo año Industrial campeón. Bueno, así es la capital, por supuesto. Van a ir por los industriales, los avileños dicen que ellos serán los campeones el año que viene, los santiagueros dirán que se recuperarán, los villaclareños, que por cierto rindieron muchísimo como refuerzo, tratarán de buscar su campeonato, pero veremos qué pasa el año que viene. Pero regresemos a Durán, ¿cómo viste la serie? En tu opinión, ¿cuáles fueron los elementos en los que más hay que insistir? ¿Qué piensas del picheo cubano? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Randy, a propósito de lo que hablaba Michelle del tema de los refuerzos, yo creo que los refuerzos es algo que resulta vital ya para nuestro campeonato. A mí me parece que el tema de 5 o 7, a mí me da la impresión de que lo ideal sería que el manager tomara los refuerzos que necesita. O sea, no estar diciendo que tienes que obligadamente tomar 5 o tomar 7. A mí me parece que a veces los managers llega un momento en que el quinto o séptimo jugador ya no tienen prácticamente y lo que hacen es tomar un jugador para completar. Y a veces yo creo que eso se podría evitar si fuera una situación que decidiera el manager. O sea, la comisión puede decir, usted tiene que tomar hasta 5 refuerzos obligatoriamente, pero si quieres el sexto o el séptimo lo toma si lo quieres, si no, no lo toma. Me parece que eso es algo que pudiera corregirse. Lo otro con respecto a esto de los refuerzos también es que ya si estamos dentro de esta situación de los refuerzos, podría valorarse que en la final también se acepten los refuerzos como sucede en ligas de aquí del Caribe. O sea, después de que terminó esta etapa de semifinales, Matanzas y Granma podían haber aportado a la Isla de la Juventud y al equipo de Ciego de Ávila, porque así sucede en otras ligas de aquí de nuestra región. Pudiera pensarse también en que algunos refuerzos entren en esta etapa. Con relación al picheo, el picheo sigue teniendo muchas dificultades, se dieron muchas bases por bola en esta temporada. Esto al final ya después se disminuyó algo en la final. En la final eran básicamente el lanzador de las tunas de la Isla de Daniel la Núñez, que bueno, fue el líder en ponche y en base por bola, los dos extremos. Pero esto se disminuyó bastante ya en la etapa conclusiva del torneo. Pero sí hubo mucho descontrol por parte de los lanzadores. El nivel cualitativo de la serie, desafortunadamente, año tras año, desciende. Todos sabemos por qué razón. Desafortunadamente, las indisciplinas graves están lastrando el desarrollo de nuestro béisbol y esto afecta el nivel cualitativo. Ese es un tema que a mí me parece también importante, lo hemos hablado de alguna manera. Yo creo que entre las cosas que tienen que tender a mejorar está el tema del valor del contrato. Es decir, el contrato con el pelotero, cómo es posible que usted haga un contrato para la Serie Nacional de Béisbol, para representar a su equipo, y en el medio de la serie usted pueda irse. Exacto. Porque va al exterior a jugar pelota en otro lado, o porque no quiere seguir jugando pues en ese equipo. Yo creo que tiene que haber también un respeto. Si hay un respeto al espectáculo, tiene que haber un respeto desde el momento en que usted, como jugador, firma su contrato para jugar con ese equipo la Serie Nacional. Exacto. Y entonces eso afecta mucho el nivel cualitativo del campeonato. Por eso es que, bueno, él menciona el tema de los 16 equipos. Es cierto que el campeonato con 16 equipos cada vez tiene menos nivel. Lo que sucede es que es muy difícil que usted a una provincia, voy a poner un ejemplo, bueno, de las provincias más discretas que hay en estos momentos, no sé, Mayabeque, Guantánamo, que usted le diga no va a participar en la Serie Nacional, porque no estamos hablando de cualquier deporte, estamos hablando del béisbol, que es nuestro deporte nacional. Es una realidad que para 16 equipos no hay nivel en estos momentos en la pelota cubana. Pero son 45 juegos nada más. Yo creo que hay que darle la posibilidad a todas las provincias, tomando en cuenta la repercusión social que tiene este deporte, darle la posibilidad a todas las provincias de que sigan participando, lo que 45 juegos. Y en 45 juegos tienes que tratar de ganarte el derecho de seguir o no. Porque me parece que es bastante complicado eliminar equipos.
El otro tema es, ya va a tener solución para la próxima temporada, pero bueno, este año nuevamente nos va a afectar. Ciego ha sido campeón, fue campeón el pasado sábado, van a pasar 10 meses y entonces Ciego va a ir a la Serie del Caribe de béisbol. Y nos va a ocurrir lo mismo que con Pinar del Río. Y volverán a levantarse las polvoreas sobre si el equipo es Ciego, si el equipo Cuba. Exacto, porque el problema es que ahora hay peloteros que terminaron a full con el equipo de Ciego de Ávila, pero usted no sabe cómo van a estar dentro de 10 meses. Afortunadamente, ya esto va a ser la última vez que va a suceder para la Serie del Caribe. Ya para la próxima, el campeonato se va a terminar antes y ya en el 2017... el que nos represente en la Serie del Caribe va a ser el campeón de la última campaña. Me queda una de las incógnitas, ¿qué pasará con el campeón de este año? Entonces, si no va a la Serie del Caribe, vamos a ver qué es lo que pasa con esa pregunta que queda por ahí pendiente. Por cierto, que hoy se dio a conocer que 4 peloteros cubanos irán a jugar a Canadá, a una liga en ese país. Está Ismael Jiménez, Jordan Manduley, Alexei Bell y Yunieski Burriel, que serán los 4 peloteros que jugarán ahí en Y aclarar Canadá. que estos peloteros, se dijo hoy, pueden representarnos en los eventos internacionales. De hecho, está previsto que si son convocados el 21 de junio estarían de regreso en Cuba y comenzarían la preparación, podrían participar en el Tope Cuba-Estados Unidos del 1 al 6 de julio aquí en La Habana. Y, o sea, en Estados Unidos. En Estados Unidos corresponde ahora, y después en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Habría que ver si alguno de ellos está en la por lo menos pienso que Ismael debe estar ahí en esa preselección. Daily, te dejamos para que abrieras y también para que cerraras un poco la mesa, porque pensábamos a tener más tiempo, pero se va el tiempo muy, muy rápido. ¿Cómo valoras entonces en general el estado en que está nuestra Serie Nacional de Béisbol y hacia dónde debemos encaminar? A ver, yo creo que lo primero pasa por el tema de la estructura que ya se ha estado hablando. En este campeonato sufrimos varias interrupciones durante la propia Serie Nacional y eso también tiene que ver, es decir, repercute luego en la estabilidad de los equipos, en la estabilidad, es decir, en el rendimiento que puedan tener los atletas. Yo creo que lo primero es que, y yo sé que ya se está trabajando en eso también, pero lo primero es estabilizar una estructura que te permita que no tengas que hacer tantas interrupciones o buscar otras variantes. A lo mejor no tienes que interrumpir la serie y conformar los equipos con 2 equipos con la cantidad de peloteros que tengas. Pero el hecho es que esta serie sí tuvo varias interrupciones, Serie del Caribe, estuvieron los Juegos Centroamericanos que fueron a finales del año pasado y eso también repercute porque son 2 veces que paras tu campeonato nacional, que es tu principal espectáculo, y de alguna manera pueden verse afectados determinados peloteros o determinados conjuntos. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Oscar cuando dice es nuestro principal espectáculo y hay que darle todo el apoyo, sobre todo en la etapa final. Con relación a lo de las conferencias de prensa, también pienso que debe haber conferencias de prensa desde antes. Solo que si hay conferencias de prensa, tiene que haber buenas conferencias de prensa, pero no solo en el contenido, que al final es lo más importante, sino también visualmente, porque cuando vemos un producto en la televisión también lo criticamos y decimos, bueno, pero ese lugar no luce, ese lugar no se ve bien, no está transmisible. Independientemente de que se haga el esfuerzo, yo creo que debe hacerse un poquito más, yo creo que hay que apoyarse quizás un poco en los grupos de comunicación, en diseñadores, para hacer quizás un fondo que sea mucho más atractivo, que tenga más que ver con las tendencias, ¿no? Cómo se hace en el mundo, los espacios que se dedican para que se hagan las conferencias de prensa. Y entonces yo creo que así las personas no van a valorar más, es decir, no solo lo que se dice, sino también cómo se ve. Cuando vas a televisar algo, ya estamos hablando lo mismo de las instalaciones, de cualquier evento. Siempre estamos comparando la calidad de una instalación, a veces a nivel internacional con la nuestra que tenemos, pues eso también pasa por las conferencias de prensa. Tenemos que trabajar porque todo sea, es decir, el producto acabado sea una buena propuesta para las personas que lo están disfrutando. Lo mismo desde el punto de vista del contenido que desde el punto de vista visual. En eso tiene que trabajar de conjunto el INDE, debe trabajar la televisión, nos debemos asesorar todos como ya te decía, de especialistas que hay para eso. La Serie Nacional tiene muchísimos retos. De momento yo sé que no va a ser posible, es decir, quizás realizar el sueño de Michelle de que haya solamente 6 equipos por el tema de lo que representa el béisbol para todos nosotros y que no van a quitar los 16 equipos. Pero sí es importante tener en cuenta de que hace falta un torneo que sea élite. Estos 45 juegos en los que juegan los primeros 16, es decir, todos los equipos del país, también puede ser un poco a veces contraproducente porque hay equipos que históricamente después de 45 juegos es que empiezan a acoplarse y a calentarse y se quedan fuera. Pasaba así con el equipo de Villa Clara, pasa así con otros equipos grandes que van tomando su nivel de juego después que llevan una cantidad de tiempo jugando pelota y sin embargo estos 45 juegos, que es como un playoff desde que estás iniciando, te puede afectar entonces el rendimiento.
revisar. Si se mantiene esta estructura, bueno, pues los planes de entrenamiento de esos equipos para que logren entonces jugar esos 45 juegos con la intensidad que lo merite y que puedan clasificar. Pero creo que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y el trabajo en la base, que al final es lo fundamental, los entrenadores, los peloteros que llegan a la Serie Nacional que no tienen el nivel para jugar el torneo élite de la pelota cubana, que se extraña muchísimo, no sé, fideos espectaculares, aunque sea algunos, pero se extraña muchísimo otras habilidades que había en otro tiempo y no tan lejano en nuestro béisbol y que se han perdido precisamente por el mal trabajo que se hace, por la poca exigencia, a veces por la propia falta de disciplina, quizás de algunos peloteros que no se empeñan como deben ser a todo, no se entregan del todo a su juego de béisbol. Pero yo creo que al final el saldo de lo que fue este playoff entre Ciudad Ávila y la isla como que salva un poco el tema, ¿no? Porque si ya estábamos hablando, la actuación de estos dos equipos, la heroicidad de la isla, ese romanticismo, esa mística que siempre necesita nuestro deporte nacional, que tanto nos empeña, hizo que muchas personas que no fueran de ninguno de esos dos equipos, pues siguieran los playoffs, que se los siguieran habaneros, que los siguieran pinareños, que los siguieran matanceros, a pesar de que sus equipos no estaban ahí, que no habían sido eliminados. Y yo creo que eso es algo importante también. Es que es una pasión de pueblo y por lo tanto tenemos que cada vez hacerla mejor. En medio de circunstancias adversas, en medio de problemas y dificultades, tenemos que lograr que nuestro campeonato nacional de béisbol sea todo un espectáculo y que realmente nuestra gente encuentre, sea en la televisión o sea en el estadio de pelota, la mejor propuesta posible, tanto por la calidad de cómo se juega como por todo lo que envuelve ese propio espectáculo. Ahí está la clave de este éxito, por supuesto alimentado, como se ha dicho aquí, con todo lo que hay que hacer desde la base. La Serie Nacional merece, por supuesto, que todos sigamos trabajando porque sea mejor y en ese empeño tendremos que ponernos todos, porque para los cubanos eso es pasión. Y por supuesto que esta mesa de hoy no es la última, habrá en otro momento que hablar de béisbol, vendrán eventos internacionales importantes y por supuesto estaremos hablando con mucha prioridad de la pelota y estoy seguro que Oscarito, Daily, Michelle, Durán estarán en sus propios medios también haciendo sus valoraciones del final de esta serie nacional. Así que les agradezco a ellos habernos acompañado esta tarde, a ustedes los invito a que estén mañana con nosotros en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día, imágenes duras, por cierto, de un nuevo acoso policial, una nueva agresión policial contra un ciudadano afroamericano en los Estados Unidos.